Hola, me llaman Nayats y en este vídeo os voy a comentar dentro de la imputación temporal el artículo 11.3 que hace referencia que para que un gasto sea deducible debe estar contabilizado o bien en una cuenta de grupo 6 de pérdidas y ganancias o una cuenta de reservas si así lo indica la normativa contable. Por tanto, debe estar contabilizado para que se admita, excepto dos tipos de ajustes fiscales que tienen que ver con que la norma fiscal permita a las empresas o aplicar libertad de amortización o aceleración de amortizaciones, que en estos casos no tiene que estar contabilizada para que sea deducible el gasto fiscal. La idea es que si tenemos una operación, por ejemplo, que la norma contable obligue a contabilizar en la factura del gasto con reservas, como el modelo oficial de pérdidas, modelo 200 para calcular el impuesto de sociedades arranca de pérdidas y ganancias, ¿qué habrá que hacer? Si está en una cuenta de reservas y es deducible, habrá que hacer ajuste fiscal. Por ejemplo, imaginemos que durante el ejercicio actual se ha hecho una ampliación de capital porque entró un nuevo socio que aportó unos locales. Y eso ha generado unos gastos de escritura y notaría de 20.000 euros, que siguiendo la normativa contable se incrementan los fondos propios, lo que son los gastos relacionados con la inscripción de esos títulos y el registro de esta ampliación de capital en el registro mercantil, tienen que ir también directamente a patrimonio neto. Lo tengo contabilizado en una cuenta entre voluntarias de operaciones con socios en negativo los 20.000 euros. La idea es qué de hacer cuando calcule el IS de este año. Como al beneficio contable, como os comentaba, no lo lleva incluido, me tocará cuando haga el modelo acordarme de hacer un ajuste negativo. ¿Dónde le incorporamos? Como es un tema que está regulado en el artículo 11, si miro en la página 12, como el apartado 3 no tiene ninguna casillas especial, lo pondría entre otras diferencias de imputación de esos gastos. Por tanto, aquí se trata que al beneficio contable antes de impuestos hay que restar esos 20.000 euros. Es un ajuste fiscal de reservas. Eso hará que, aunque sea permanente, cuando lo contabilice, claro, si no hago nada, al copiar la cuota líquida, lo que dejo de tributar esos 20.000 euros, que son 5.000 euros, estarían al final sumando a lo que es la cuenta 129, total ejercicio, cuando el gasto nunca pasa por PIG. Pues hay que hacer esa reclasificación. Cuando contabilice después de la cuota líquida, he de quitar el efecto que tiene la 6.300 con la cuenta del impuesto diferido y coger la cuenta que tenía contabilizado esos gastos a voluntarias, que la abrí por el lado del debe, y quitarle lo que fiscalmente me compensa, que sería el 25%. De tal forma que la reserva que me quede para el balance de cierre y cambio patrimonio neto sea de 15.000 euros. Esos 15.000 euros negativos, la idea es que acompañen a la operación principal. Si mi compañía presentara el formato normal y tendría que hacer también la variación del patrimonio neto para explicar por qué la compañía hoy vale más que el año anterior, en parte vendría por un incremento de capital que tendríais en la línea de capital social lo que es el medio millón y en la columna de reservas acompañando en más fila los costes de la operación, de tal forma que la aportación del socio genera un incremento de patrimonio neto de 485.000. La intención que tiene la normativa contable es que esos gastos acompañen a la operación principal, ya que nada tienen que ver con lo que es el día a día y el resultado del ejercicio. Sería un ejemplo de una operación que va directamente por reservas, lo que es el coste, y que no pasa por pérdidas y ganancias. Ocurre lo mismo, por ejemplo, cuando hacemos operaciones a nivel de gastos de compra-venta de autocartera. Si alguien se va de la compañía le compra la participación, habrá unos gastos de intermediarios que, como la autocartera es menos patrimonio neto, también van a ir en menos reservas. Y lo que es el gasto de compra-venta es fiscalmente deducible. Eso por un lado, pues un tema estaría en el apartado primero, que para que algo sea deducible debe estar previamente contabilizado.
Luego estaría el artículo 11 3.2 que habla de aquellos cambios de criterio que tienen retroactividad, que tienes que reajustar los años anteriores y ese ajuste va por reservas. La pregunta es que al cambiar el criterio y al variar el patrimonio, eso tiene consecuencias en la tributación. La duda es cuándo lo debe tributar ese cambio de criterio. Pues lo dice muy claro el 11.3.2. Es obligatorio tributarlo en el ejercicio en que se contabiliza el cambio de criterio. Y ahí sí que tiene casilla propia. Es el primer tipo de ajuste que aparece en la página de alguna forma 12 del modelo 200, que deja muy claro que cualquier modificación de patrimonio por cambio de criterio que sea retroactivo hay que poner el efecto fiscal en la misma declaración que se contabilice y en estas casillas. Vamos a ver un par de ejemplos. El primero tiene que ver con una empresa que se ha replanteado. Hasta el año pasado utilizaba el criterio FIFO para las asistencias y lo cambia a coste medio ponderado. Si yo quiero cambiar el método de valoración de existencias, el plan te obliga a que sea al inicio de ejercicio y hay que recalcular los dos últimos cierres que hubiera dado la valoración de existencias y ajustar el grupo 3 si hubiera aplicado en lugar del FIFO el precio medio ponderado. Y hay que de alguna forma reexpresar el comparativo de los dos últimos años y eso obliga a hacerlo evidentemente tocando reservas. Habría que hacerlo todo el stock. Supongamos, por ejemplo, que con el coste medio ponderado, lo que hoy tengo en apertura que era el FIFO, habría que disminuirlo en 100.000 euros. Lo que implicaría que si eso que valía de menos con el coste medio ponderado, yo eso lo tributé también de más. Por tanto, lo que significará es que Hacienda me debe en el IS actual un 25% de lo que ayer pagué de más. Y también lo que repartí de más, hoy lo corrijo con reservas voluntarias, que tocaría luego el comparativo del ejercicio anterior y del anterior para explicar esa corrección que he hecho debido al cambio de método de existencias. Lo importante, aparte que el asiento esté hecho, es que el agente fiscal debe acordarse que cuando me calcule el IS de este año, debe restar 100.000 euros, que ese activo diferido se cancelará directamente a 31 de diciembre porque la declaración del año actual, que arranca de la contabilidad, eso no lleva incluido, habrá que quitar los 100.000 que había pagado de más en los dos últimos años. Y como ya me lo he compensado en el mismo ejercicio, cierro el activo diferido que abrí el día 1 de enero. También ya digo, tiene que ser cambios de criterio que sean retroactivos. Por ejemplo, también hubo una reforma contable en el ejercicio 2021 que afectaba a la gente que aplica la norma del PGC, que tenía que ver con la clasificación de los activos financieros y luego también la norma de ingresos. Aquí tengo una empresa que en la apertura del 2021, debido a esa reforma contable, tenía invertido dinero en deuda cotizada y la había mantenido hasta el cierre del 2020 como activo financiero a coste amortizado y decide, con el cambio de la normativa, adaptarlo como una cartera para especular y a vender en el corto plazo, lo que hubiera obligado a valorar la cartera a la cotización de cierre. Si lo tenía por 120.000 y lo ajusto a la cotización de cierre, en la apertura del 2021 yo hice este asiento, lo incorporé por 150.000, lo cerré de largo plazo de 120 y esos 30.000 que paga el mercado y al ser cartera razonable por PIG tenía que haber tributado, pues bueno, lo que hago es, se lo pagaré en el IS del 2021. Y a 1 de enero lo hago de esta forma, le debo a Hacienda de los 30.000 el 25%, y luego también le incorporo el año pasado como ajuste de reservas en positivo lo que hubiera declarado neto de más de beneficio, los 22.500. Eso lo he contabilizado en el 2021 y lo mismo, cuando haga la declaración del IS del 2021, como arranca el beneficio contable, tengo que incorporarle en esa casilla que tenemos, la primera aquí en aumento a 3,55, el efecto que tiene, ¿vale? El positivo. Ese positivo, ¿cómo lo contabilicé? Como al día 1 de enero, al hacer retroactividad, ya lo reflejé que lo debía y lo pago a final de año,
cancelo el pasivo diferido contra el impuesto diferido. Es decir, que en definitiva, siempre que haya un cambio de criterio que implique tenerlo que hacer por reserva porque es retroactivo, siempre el ajuste fiscal se hará en el modelo en el mismo año en que se contabilice. En cambio, ¿qué pasa con los errores contables? Cuando uno el gasto no lo contabilizó cuando tocaba, lo imputa más tarde o de alguna forma valora mal alguna partida. Los errores contables en el modelo no hay ninguna casilla especial y lo recoge también el artículo 11.3 en lo que decía anteriormente, que si ese fallo a la hora de decir un gasto o para un ingreso no tiene consecuencias para la agencia tributaria, sino que perjudica al contribuyente, lo podré contabilizar vía ajuste de reservas y declararlo en el mismo ejercicio que corrijo el error contable. No he de hacer una declaración rectificativa o complementaria. Pero en cambio, si el error que cometí perjudicó a Hacienda, tenía que haber pagado más o aplicado menos BINs o menos deducciones, ahí sí que habría que hacer luego declaración complementaria a donde tenía que incorporarse el gasto o ingreso. Vamos a ver 2 o 3 ejemplos de este tema de errores contables. El primero que me planteo es el siguiente. Yo en octubre del año X1, una ya presenté el IS del año X0, que se presentó el 25 de julio del año X1, me doy cuenta que esta empresa ha contabilizado de forma incorrecta unas obras que se realizaron en un local que tiene alquilado. Esto lo hizo el año pasado y lo contabilizó como gasto por 240.000 euros. Las obras terminaron en el mes de junio y cuando terminaron en el mes de junio, al contrato que tenía del local que tengo alquilado, todavía le quedaban 4 años. La idea, ¿cuál era? Cuando la norma contabilice, cuando hacemos reformas que tengan un coste relevante y sean significativas en un local que tengamos alquilado y que la cual pago cada mes es un rendimiento operativo, es una inversión, no es un gasto. Hay que ponerlo como inmovilizado material y luego lo que habrá que hacer es amortizarlo por el tiempo que nos quede de contrato. Claro, aquí, como lo que hice fue deducirme todo a gasto, eso perjudicó a Hacienda. Pues habrá que hacer una declaración complementaria al año X0, que de alguna forma lo había pagado el 25 de julio y por lo tanto debo rectificar, ya que debe haber pagado más lo que realmente calculé. ¿Cómo corrijo el error? Los errores, aunque los detecte en el mes de octubre, como hay que corregir el valor del patrimonio vía reservas del año anterior, hay que tenerlo contabilizado con fecha a 1 de enero. A 1 de enero yo digo, mira, si lo hubiera hecho bien, en el tema de otro inmovilizado habría reforma de local alquilado por el coste inicial de 240.000 y también tendría dado de alta la parte amortizada desde lo que era julio a diciembre del año pasado, que serían 30.000. Pues lo que me deducí de más en realidad eran 210.000 euros, que esto en parte lo he de presentar con rectificativa y pagar un 25% a Hacienda, pues yo aquí estoy poniendo que haré una rectificativa del IS presentado del año X0. Y la diferencia es, claro, al meterlo a gasto, lo que repartí de menos de beneficio. Y eso iría incorporado a reservas. Era incremento de patrimonio del año anterior. Ya digo, aquí simplemente al presentar rectificativa, aunque esto esté hecho en el libro diario del año X1, al IS del año X1 no le afecta para nada, sino que presento rectificativa del IS presentado en el año X0. Si lo liquido luego lo pago el 25 de octubre, cancelaría lo que lo tributé en su día, más el recargo que me cobran por lo presento 25 de julio a 25 de octubre, hay más o menos 3 meses, un recargo de 5% que al no ser deducible lo he contabilizado como un gasto excepcional, que eso sí que habría que ajustarlo en el IS, en definitiva, del ejercicio X1. ¿Veis? Este es un ejemplo de rectificativa. En este de aquí, por ejemplo, se trata de una empresa, pero aquí me doy cuenta en el mes de julio del año X1, que en el año X0
duplicó 2 veces un gasto. ¿Vale? Pues era una factura del 15 de octubre que se entró 2 veces y que la base imponible eran 50.000 euros. Y también se duplicó 2 veces el tema del IVA. Por lo tanto, tiene mal lo que declaró o el cálculo que hizo, el precálculo de sociedades del año X0 y la presentación que hizo del IVA del cuarto trimestre o del mes de octubre, ¿vale? Del año X0. En cuanto al tema del IVA, como se ha deducido de más, si realmente le tocaba pagar de haber pagado más, iba a hacer una complementaria. O si quedaba a compensar, evidentemente tenemos a compensar, también tiene que hacer una complementaria. En cambio, por el tema del IS, como todavía detecta el fallo cuando todavía no ha presentado el impuesto del año X0, pues lo presentaría el día 25 de julio, lo va a incorporar en el modelo sin tener que hacer una complementaria. ¿Cómo hago el asiento contable? Lo mismo, como son errores, encontrar los errores hay que registrarlos con fecha a 1 de enero. Lo que haría, como tengo duplicado la factura, se supone también había una deuda inexistente. Pues la 410 que estaba duplicada la anulo, que es por la base masiva. En relación con el tema del IVA del 21% de 50.000, hay que hacer una rectificativa, ya digo, o al cuarto trimestre o a la declaración que presenté en el mes de octubre, si hago declaración mensual. Y en cuanto al efecto de lo que en el precálculo tenía mal, como todavía tengo el pasivo abierto por el pago de IS del año 2000X0, lo incremento por la parte de 50.000 al 25%. Y lo que era el equivalente al neto, claro, eran 50.000 duplicados de gasto, quedaba en neto 30.500 menos de beneficio. Pues lo incorporo esa corrección del fallo vía reservas, tocando las cuentas anuales luego cuando presenta este año la columna del ejercicio X0. De esta forma corregimos este fallo. Y luego tenemos, veis aquí sí que tendría que hacer en la declaración, pero claro, como la información está organizada en los libros, se supone en las cuentas anuales del año X0, lo debo hacer vía ajuste. Y como no hay ninguna casilla, la idea lo mismo. Me voy a otras diferencias de imputación temporal y la 361 le sumo los 50.000 que había duplicado en las cuentas anuales de gasto del año X0. Y luego tengo aquí otro error que tiene que ver con las cuotas de amortización. Aquí tengo una empresa que tiene una máquina que se le ha olvidado hacer amortización. Y en la memoria se había puesto que ese activo se amortizaría la maquinaria de forma lineal en 10 años. Y en las tablas de Hacienda tengo como información que el porcentaje más alto de gasto es un 12% y el tiempo máximo son 18 años. La máquina se compró hace 3 años, por lo tanto, la idea es, el fallo representa que yo he dejado de calcular la cuota de gasto de 3 años. Pues lo que hago es corregir siempre los fallos, como digo, como hay que hacer retroactividad con fecha a 1 de enero de este año y a la acumulada, es decir, creo esto, la que tendría que haber si hubiera aplicado el criterio contable que ponía la memoria. Coger el valor del activo, dividirlo linealmente en 10 años por 3, debería tener una acumulada de 135. Como eso no lo contalicé, evidentemente también tributé de más, no me lo deducí. Pues Hacienda me debe los 135.000 euros, un 25%, que lo voy a deducir, le llamo temporaria porque voy a deducirme un año distinto al devengo. Y también, evidentemente, no solamente al hacer esto, también reparte un beneficio de más que lo voy a corregir vía reservas, cambiando la línea para el neto del año anterior por la cuota del año anterior y luego en años anteriores como error contable. Claro, aquí la idea en principio, ¿a quién perjudica ese error? Perjudica al contribuyente, si no es que el hecho de no poner ese gasto hubiera permitido aplicar BINs antes y más deducciones, pero si perjudica al contribuyente, no he de presentar una declaración complementaria a cada uno de sus 3 años, sino corrijo el error y lo que haré es hacer ajuste fiscal en el IS del año actual, donde he contabilizado el error. Pero, de momento, de esa cantidad que he contabilizado de error contable, Hacienda la declaración de este año que nos admitirá. Solo porque Hacienda así lo calcula, te permite aplicar lo de la cuota mínima. Y tú has contabilizado respecto al criterio contable,
pero te permite recuperar de los años no prescritos la cuota mínima de gasto. Claro, 450.000 euros entre el tiempo máximo son 18 años, tendríamos la cantidad que son 25.000 euros por 3 años, 75. Es que de esa cantidad de momento ajustaré ese importe en negativo. ¿Qué pasa con el resto? He de esperarme que contablemente el activo valga cero. Pues claro, entre la cuota que he corregido y la cuota máxima que va a partir de ahora, que sería lo de los 10 años, que serían 45 cada año, llegará un momento que contablemente vale cero. Y luego todavía puede continuar amortizando lo que aquí corregí y que no me puedo compensar en el año de error contable. Pues de momento lo que hago es ajustar en negativo, porque claro, en el modelo como arranca de la contabilidad del beneficio antes de impuestos no lo lleva incorporado y ya recupero el 25% ese importe y queda un activo diferido que ya digo, no va a dar la vuelta hasta que el activo contablemente valga cero o bien de alguna forma tengamos que o el activo se dé baja o se vende, pero luego también la pérdida contable fiscal serían distintos. Pues bueno, hemos puesto, como podéis ver, varios supuestos en el tema de errores contables, como es lo más complicado, para entender si tengo que hacer rectificativa o de alguna forma tengo que de alguna manera corregirlo en el mismo ejercicio donde corrija el error contable. Gracias por vuestra atención y espero veros en